Hablaremos de las ecuaciones exponenciales. Las ecuaciones exponenciales se llaman exponenciales cuando la incógnita se encuentra precisamente en el exponente. Para resolverlas, se reducen o simplifican hasta tener solo dos términos. Así, es posible realizar transformaciones algebraicas para igualar las bases. Y si esto es posible, se resuelve la ecuación resultante al igualar los exponentes. Es decir, vamos primero a llegar a la propiedad de que dos potencias son iguales si ambas tienen la misma base y los exponentes son los mismos. Primer ejemplo para que se pueda determinar esta solución. Tenemos una ecuación exponencial evidentemente, porque la incógnita se encuentra en el exponente de la potencia. 2 a la x es igual a 8. Esto es, 8 podemos convertirlo en una potencia de base 2, igual que la que tenemos en el primer miembro. Concluimos que tenemos dos potencias que son iguales, tienen la misma base. Para que esas dos potencias sean exactamente iguales, x debe valer 3. Esta es a la conclusión simple que tenemos que llegar para poder resolver ecuaciones. Es decir, vamos a tratar de hacer todas las operaciones pertinentes para llegar a una conclusión como la que ven en este primer ejemplo. En el segundo ejemplo vemos que 3 elevado a la x más 3 es igual a un 81. Si transformamos el segundo miembro en potencia, esto es 3 elevado a la menos 4. Vemos ahora que tenemos las dos potencias, tienen la misma base. ¿Qué debemos hacer? Igualar los exponentes. Es decir, x más 3 es igual a menos 4. Nos ha dado una ecuación de primer grado, una ecuación lineal que resolvemos tranquilamente, y esto solamente es posible cuando x es igual a menos 7. Recuerde que toda ecuación puede comprobarse. Si ustedes sustituyen el menos 7 en la ecuación original, conseguirán que en el primer miembro nos da x elevado a la 3 elevado a la menos 4, que en efecto es un 81. En la siguiente, pues también. En esta expresión, fíjense que uso parte de las propiedades de la potenciación, porque en la igualdad tengo una potencia de base 5 igualado a 1. Debo recordar que 1 es el resultado de la potencia de cualquier número elevado a 0. En este caso tomo la potencia de base 5 porque tengo la misma base en el primer miembro. Entonces, al sustituir 1 por 5 a la 0, ya tengo dos potencias que tienen la misma base. Igualamos los exponentes y me queda como resultado x es igual a menos 4. Un nuevo ejemplo, tenemos 3 elevado a la x cuadrado menos 3x más 14, convertimos el 9 en una potencia de base 3, y esto nos va a permitir igualar ahora los exponentes. X cuadrado menos 7x más 14 igual a 2. Nos queda simplemente una ecuación cuadrática que podemos resolver por cualquiera de los métodos conocidos, dándonos como resultado dos valores. Esto es posible cuando x vale 4 y cuando x vale 3. Siguiente ejemplo. En este caso no podemos convertir el 4 en una potencia de base 8, el 8 en una potencia de base 4. Por lo tanto, buscamos una base que pueda ser igual para ambos. En este caso 2. Tenemos entonces que en el primer miembro tenemos una potencia de potencia. Tenemos 2 elevado a la 2 elevado a la x más 1. En el segundo tenemos 2 elevado a la 3 elevado a la 3x menos 2, lo cual quiere decir que tengo que aprovechar la propiedad de potencia de una potencia, donde multiplico los exponentes. En este caso, al tener las dos bases iguales, igualo los exponentes y obtengo la solución de mi ecuación. En el último ejemplo,
fíjense que tenemos que tener siempre presentes las propiedades de la potenciación. Por eso tengo aquí una potencia elevado a un radical. Puedo convertir el radical en una potencia. Entonces, me quedaría en el segundo miembro. 25 sabemos que es 5 al cuadrado. 5 al cuadrado está elevado a x menos 4, pero al estar dentro de una raíz, puedo ese índice de la raíz pasarlo como denominador del exponente, quedándome ahora sí dos potencias que tienen la misma base. ¿Qué debo hacer? Igualar los exponentes. Esto es, x más 3 es igual a 2 que multiplica a x menos 4 sobre 3. Una ecuación sencilla de primer grado cuyo resultado es x igual a menos 17. Si es gusto de ustedes, estas ecuaciones pueden comprobarlas para verificar sus respuestas.